Y justamente de eso vamos a hablar en esta reflexión sobre la generosidad. La hemos intitulado Generosamente. Y bueno, pues lamentablemente, como suele suceder con muchas de las virtudes sobre las que reflexionamos en nuestros programas, pues la virtud de la generosidad no es la excepción y brilla por su ausencia en nuestros días, tanto en el ámbito familiar como en el profesional y en el social. La generosidad se opone a lo que en nuestro país coloquialmente describimos con el término gandayez, ¿no? La persona gandaya es justamente lo opuesto a la persona generosa. Es una persona que se caracteriza por ver y encontrar formas de sacar partido en su provecho sin importarle que perjudique a otras personas y pensando solamente en su propio beneficio y con frecuencia generando diverso tipo de afectaciones por su manera imprudente, insensata o egoísta de proceder. Ya podemos, sin tener necesidad de hacer un análisis profundo, pues anticipar el tipo de consecuencias que se generan de una persona que siendo egoísta, que siendo negligente, que siendo indiferente ante las necesidades de los demás, pues puede generar en los diversos ámbitos de nuestras vidas. Evidentemente una persona así pues es una persona que no solo no se compromete con lo mejor de ella misma para prestar un servicio a los demás, sino que además busca las formas más eficientes de servirse de los demás. Claro, cuando hacemos una sumatoria de este problema, y entonces ya no solo hablamos de una persona que procede así, sino que hablamos de una serie de personas que proceden así, pues se complican las consecuencias, se vuelve más problemática la convivencia humana, se genera más inestabilidad emocional en los entornos familiares, más improductividad e ineficiencia en los entornos laborales y pues no se diga lo que se provoca en otro tipo de ámbitos. El hecho es que la generosidad, sin ser una virtud atractiva, al menos no en la práctica, sin ser una virtud que en nuestros días destaque por considerarse parte del top 10 de las búsquedas de desarrollo humano, la realidad es que si no nos planteamos lo antes posible lograr ser generosos, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de nuestra falta de generosidad, porque va a estar reflejada esa falta de generosidad de nuestra parte en la falta de generosidad de parte de otros. Es decir, la ley de la cosecha está íntimamente entrelazada con esta virtud de la generosidad. Y sucede, ya lo hemos reflexionado, que muchas personas están buscando obtener mucho a cambio de poco o prácticamente de nada. Es una forma que corresponde a una forma de pensar y de proceder muy típica de nuestro tiempo, que ya lleva décadas planteándonos el tema del bienestar como el tema central, y junto a ese tema del bienestar, pues la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? el regirnos por esa ley, en donde pretendemos, basándonos en los avances tecnológicos, que podemos lograr acortar las distancias y los tiempos siguiendo atajos en todos los ámbitos de nuestra vida, tal como lo logramos, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, en donde ahí sí, gracias a los avances científicos y tecnológicos, pues sí se han acortado muchísimo los tiempos, los costos, las distancias, se ha facilitado muchísimo el acceso a la información, no se diga la posibilidad de comunicarla, pero es un grave error pensar que podemos plantearnos lo mismo en otras esferas de nuestras vidas. Es un grave error pensar que lo que hemos logrado en el tema de las telecomunicaciones o en ciertos avances científicos, como por ejemplo los que corresponden a la medicina, en donde también se han logrado obtener grandes resultados de maneras más rápidas, de maneras más fáciles, de maneras más baratas, pues lleguemos a pensar que también eso es posible, por ejemplo, en las relaciones humanas, pensar que podemos seguir atajos para conquistar a alguien, o para enseñar, o para formar, o pensar que podemos obtener ventajas de ciertas estrategias de manipulación, en donde simplemente lo que estamos haciendo pues es engañarnos a nosotros mismos, porque la naturaleza, si bien nos permite
acortar esas distancias y esos tiempos en ciertos aspectos, sobre todo del mundo físico, del mundo químico, inclusive del mundo electromagnético. En otras esferas de la vida, en las esferas ya más, vamos a decirlo así, más emocionales, más espirituales, ya el tema de buscar seguir atajos, pues es un tema que simplemente no podemos plantearnos sin violentar las leyes que rigen a nuestra naturaleza. Y dentro de esas leyes ya hemos reflexionado algunas de ellas. Está, por ejemplo, la ley de los procesos. La ley de los procesos, como lo vimos en su momento, lo que nos plantea es que tenemos que respetar cierto avance progresivo cuando nos proponemos el logro de algo. Pensar en resultados inmediatos es ir en contra de nuestra propia naturaleza, que necesita de esa secuencia de pasos que se tienen que seguir, que se tienen que completar para poder lograr los resultados que estamos persiguiendo y también para lograr nuestro propio progreso, tanto físico como mental, emocional, profesional y espiritual. Sin embargo, también la ley de los procesos es bien clara, no podemos saltarnos pasos sin que se generen consecuencias negativas al respecto. ¿Y qué tiene que ver esto con la generosidad? Bueno, la generosidad justamente implica que estemos dispuestos a dar más, a darnos más de lo que en justicia corresponde. Y ese querer dar más también se da en la ley, en el proceso mismo de lograr ciertos resultados en nuestras vidas. El conformismo, la mediocridad, la indiferencia son posturas que no solo nos impiden completar la ley de los procesos, sino que además, por supuesto, nos lleva a comportarnos de una manera cada vez más gandalla, por seguir utilizando este término coloquial, más abusiva, en donde pretendemos grandes resultados a cambio de pocos esfuerzos, de pocos sacrificios, de entrega prácticamente nula. La realidad nos muestra que no puede ser así, a menos que paguemos serias consecuencias en términos físicos, la salud de cuántas personas han quebrantado por querer buscar esos atajos, pero no solo la salud física, también la salud financiera, la salud mental, la salud en sus relaciones. ¿Por qué? Porque esa búsqueda afanosa de querernosla pasar bien, nos suele conducir a la trampa del egoísmo, en la cual pretendemos que la única posibilidad de pasárnosla bien es pensando solo en nosotros mismos, haciendo a un lado a los demás, manteniéndonos al margen de nuestras vidas, y eso sí, pretendiendo que sí, los demás nos atiendan, nos entiendan, nos procuren y acudan a nuestra ayuda cuando los necesitemos. Pero como todo mundo o muchos procesan de la forma egoísta, pues claro, muy poca gente en la práctica termina siendo generosa. Y esto tiene implicaciones muy serias porque el ser humano, al ser social por naturaleza, requiere de otros para salir adelante. Y eso ya de antemano anticipa e implica que se anteponga cierto grado de generosidad. Es decir, si yo necesito ser atendido, por ejemplo, en el plano médico, pues necesito contar con la generosidad del doctor. No me bastaría con que solamente fuera, digámoslo así, competente. ¿Por qué? Porque la situación, en el ejemplo que estoy usando de la enfermedad, pues exige un nivel de atención superior al ordinario. Y si el médico que me atiende, aunque sea muy competente, no es generoso, pues no me prestará ese grado de atención e independientemente de su pericia y competencia, pues se expone a cometer grandes errores justamente por no prestarme ese nivel elevado de atención. Pero lo mismo se podría decir de un abogado, de un contador, de un mecánico, de un terapeuta, en donde cuando no hay generosidad a la hora de trabajar, cuando no se da esa disposición de salir de nuestro egoísmo, que nos permita trascender nuestro cansancio, trascender nuestras preocupaciones personales, trascender nuestra propia situación interna, que a veces no es la más favorable, sin esa generosidad en el ámbito profesional, pues ya podemos imaginar el tipo de desastres que se pueden derivar en términos de servicio. O cuando un producto está mal hecho, justamente por la falta de generosidad de aquellos que intervinieron en su proceso de elaboración.
Bueno, entonces la generosidad es una condición fundamental para que podamos prestar un servicio de calidad a los demás. Y no me refiero solo al servicio voluntario, que por supuesto lo vamos a considerar en esta reflexión, sino al tipo de servicio que nos vemos responsablemente obligados a prestar porque todos nos dedicamos a algún tipo de trabajo. Ya sea un trabajo en un taller, ya sea un trabajo en la casa, ya sea un trabajo en la oficina, ya sea un trabajo en un consultorio o en un despacho, independientemente de dónde sea nuestro trabajo y de qué tipo de trabajo se trate, al final tiene que ver con la prestación de un tipo de servicio. Y si ese servicio no lo realizamos generosamente, es decir, con una mente dispuesta a aplicarse más allá de la rutina, más allá de la monotonía, una mente que esté dispuesta a salirse del plano de lo inconsciente, de lo insensato por lo mismo, pues no podemos esperar ni aspirar a prestaciones de servicio que sean buenas, eficientes, de calidad, si no hay generosidad de parte de quienes nos las prestan. Y ojo, porque si no desarrollamos esta virtud, no seremos capaces de dar más allá de lo que en un momento dado nuestra zona de confort nos plantea que demos. Y lamentablemente muchas personas se mantienen en su zona de confort y por eso no viven, no se rigen por criterios de excelencia. Y cuando no te riges por criterios de excelencia, necesariamente estás prestando un servicio mediocre, y un servicio mediocre puede generar una consecuencia desastrosa simplemente porque implica un servicio mal prestado. Y bueno, la generosidad, pues aunque la hemos planteado hasta ahorita en el ámbito profesional y hemos considerado las implicaciones de la falta de ella en términos de productividad, en términos de eficiencia, no significa que esta virtud no sea igual o más importante aún en otras esferas de la vida, como pudiera ser en el ámbito familiar. El tema de ser generosos en nuestras relaciones familiares y también sociales, porque a final de cuentas podemos hacerlo extensivo a nuestra forma de relacionarnos, es fundamental que consideremos esta virtud como algo que necesitamos cultivar y desarrollar en nosotros si queremos aspirar a una forma profunda de relacionarnos con los demás. No siempre por sí sola hará posible que generemos relaciones profundas, porque siempre cuando hablamos de relaciones tenemos que considerar la voluntad de por lo menos dos partes. Y nosotros podemos asumir el compromiso de nuestra parte, ¿no? De la parte que nos corresponde en la relación, pero no hay forma de que podamos obtener el compromiso de la otra parte o de otras partes, a menos que ellos mismos estén dispuestos a generarlo. Pero sí, el hecho es que sí podemos desarrollar, independientemente de la disposición de la otra parte o no, independientemente o más allá de si nos corresponden o no, podemos plantearnos profundidad en nuestra manera de relacionarnos y justamente a través de la virtud de la generosidad. Es muy común, por ejemplo, en las relaciones conyugales, que éstas se vayan erosionando, se vayan mermando, justamente porque va faltando o nunca se dio de hecho la generosidad por parte de alguno de los dos cónyuges o de plano de parte de los dos. Y es que como suelen empezar estas relaciones de una manera muy intensa, de una manera muy atractiva por el lado del enamoramiento, ¿no? De la experiencia del enamoramiento, pues es una experiencia tan fuerte, tan grata, que por sí misma nos impulsa a la búsqueda de la relación con esa persona específica y durante un tiempo inicialmente nos permite centrar lo mejor de nuestra atención en esa persona y además con la disposición de hacerlo bajo los criterios de perpetuidad y de exclusividad de los que hemos hablado en alguna otra ocasión. Es decir, gracias a esa experiencia estamos dispuestos a amar a esa persona de manera permanente y de manera exclusiva, porque ese sentimiento poderoso, intenso del enamoramiento, pues nos lo facilita. Sin embargo, también ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, se trata de un sentimiento que no está destinado a perdurar a lo largo de toda la relación, porque no corresponde a la parte más profunda del ser humano. La parte más profunda del ser humano tiene que ver con la voluntad, más allá que con el sentimiento, porque el sentimiento
tiene como propio, como un rasgo muy característico de él, pues que justamente no es permanente. O sea, es difícil que tengamos una experiencia permanente de un sentimiento, ya sea negativo o positivo. Sin embargo, lo que sí podemos mantener de manera permanente es la disposición de servir, de amar a alguien. Y es ahí donde el amor cobra su esencia, llega a su nivel más puro, que es justamente el de la generosidad, el de la entrega, en donde yo ya sin el respaldo, sin el impulso de ese enamoramiento, sigo manteniendo mi compromiso de servir, de cuidar, de atender a la otra persona, aunque ya no sienta lo mismo por esa persona. Claro, aquí estamos obviando o dando por hecho que se cuidan aspectos que son fundamentales para mantener la relación, como puede ser el respeto, como puede ser la integridad física o mental de alguna de las partes, en donde si se dan eso, y bueno, y también el cumplir con los compromisos que se asumieron, si se dan estas tres características, si hay respeto, si hay integridad y si hay compromiso, se puede seguir manteniendo la relación y tiene todo el sentido del mundo mantenerla, aunque ya no se sienta lo mismo por la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando llegas al nivel de la voluntad, cuando ya decides cuidar a esa persona, atender a esa persona, porque en algún momento dado identificaste su valía personal, la identificaste como única, como irrepetible, y por eso asumiste el compromiso con esa persona, pues maravilloso, ya es un tema de generosidad en donde ya quieres convertir la relación de amor en una tarea, como le llamaba el doctor Stephen Covey, y una tarea que cumples con gusto, aunque no siempre te guste lo que implique hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Es cuando entra en acción esta poderosa y maravillosa virtud. Ahora, muchas personas condicionan el ejercicio de esta virtud al tema de la correspondencia, ¿no? Es decir, yo seré generoso si la otra parte me corresponde. Si la otra parte no me corresponde, pues entonces ya me siento justificado para dejar de ser generoso con esa parte y empezar a desentenderme y desatender a esa persona. Y por supuesto que entonces no se está ejerciendo ni ejercitando la virtud de la generosidad. ¿Por qué? Porque hubo conveniencia. Y esa conveniencia ya desvirtuó a la generosidad como tal. Ya no fue generosidad, porque la generosidad justamente no se basa en la posibilidad de correspondencia de la otra parte. Si no, ya no sería generosidad. Ya sería, pues no sé, equidad, ya sería solidaridad, pero no estaríamos hablando específicamente de generosidad. En la generosidad, tú sigues dando, aunque no estés recibiendo, aunque la contraparte no esté correspondiendo. ¿Por qué? Porque el móvil de la generosidad no es justamente el recibir. El móvil de la generosidad es el dar solamente. Obviamente se tienen que cumplir ciertas condiciones para que ese dar tenga sentido, ¿no? Porque sí puede haber situaciones en las que no tenga sentido dar. Por ejemplo, cuando la otra persona pues ya no quiere estar contigo, ¿no? Y dices, bueno, pues no la puedo obligar, no la puedo forzar a que esté conmigo. Y ese sería un caso de los poquísimos que hay, pero un caso real en los que ya no aplicaría la generosidad. ¿Por qué? Porque la otra persona simplemente no quiere ser receptora de esa disposición de dar de mi parte. Bueno, pues entonces ahí ya se acaba la esencia misma de la relación, que es justamente la voluntad de ambas partes para atenderse, para cuidarse, para prestarse atención, independientemente de lo que cada una de las partes sienta. Y ahí aquí nos encontramos en la raíz de la generosidad. La generosidad es la virtud que nos lleva a dar lo mejor de nosotros, aunque no nos sintamos bien nosotros mismos. Y por eso la generosidad se aplica en el trabajo cuando, aunque estemos cansados, aunque estemos tal vez algo enfermos, aunque estemos agobiados, nos presentamos en nuestra plaza de trabajo y procuramos, y generalmente lo damos, esos niveles de productividad y de rendimiento a los que nos comprometimos cuando fuimos contratados. Y eso a pesar de sentirnos mal. Ya también hemos reflexionado cómo tenemos la maravillosa capacidad de hacer bien las cosas aunque no nos sintamos bien. Es una mentira, es un engaño, es un mito
el que se plantea cuando se afirma que si no me siento bien, entonces no puedo hacer bien las cosas. No, cuando no te sientes bien, lo único que significa es que te va a costar más trabajo hacer bien las cosas, pero no significa que no puedas hacerlas bien. Claro, si estamos hablando de una enfermedad que claramente me incapacita, no sé si me da una gripa muy fuerte y tengo que estar en cama porque tengo fiebre y me duele todo el cuerpo y no puedo ni siquiera concentrarme 3 minutos. Bueno, pues claro, ahí sí, ese no sentirme bien sí me incapacita para hacer bien las cosas, inclusive para hacerlas, ni siquiera ya digamos regular o mal, no puedo hacerlas. Pero salvo esos casos que son extraordinarios, de enfermedades, de accidentes o de pérdidas, ¿no?, que me ponen en una situación de duelo que sí me puede incapacitar para dedicarme a hacer lo que ordinariamente hago. Bueno, salvo esas excepciones, lo ordinario es que sí pueda trabajar bien, aunque me cueste más hacerlo porque no me siento bien. Y es ahí donde la generosidad entra en acción junto con la determinación, porque son dos virtudes emparentadas entre sí, dos virtudes hermanas. Yo necesito de la generosidad para desarrollar determinación y a la vez necesito de determinación para ser generoso. Y entonces ahí van ese par de virtudes maravillosas marcando la pauta de la realización personal, porque me baso en valores, en criterios de excelencia, como ya mencionamos, que quiero hacer realidad, me sienta como me sienta. Y entonces yo puedo llegar con mi esposa y escucharla en la noche cuando quiere contarme sus avatares del día, aunque yo no me sienta bien. O si de plano me siento muy mal, muy cansado, decir, oye mi amor, pues podríamos platicar de esto mañana, porque de verdad yo ya quisiera irme a la cama, porque estoy rendido, tuve X cantidad de trabajo o Y problemas, pero me dispongo a escucharla si, por ejemplo, si tiene algo muy urgente que contarme o la veo que está muy triste o muy molesta, pues aunque yo esté muy cansado, aunque esté agotado, pues con mucho gusto la escucho. ¿Por qué? Porque la generosidad, como lo vamos a considerar en la segunda parte de nuestra reflexión, no solo me hace una persona más profunda, sino que, ojo, y esto es muy importante, me hace una persona más independiente emocionalmente. Y ese es un aspecto de la generosidad que no se suele plantear, que no se suele explicar, y tal vez sea por eso que muy pocas personas se plantean en serio desarrollar esta maravillosa virtud, como lo veremos después del corte. No se vayan. Bien, continuamos con nuestra reflexión, que en esta ocasión trata sobre la generosidad. Generosamente la hemos intitulado. Y decíamos antes del corte que la generosidad es importante en términos profesionales porque nos lleva a ser altamente productivos, y en términos, digámoslo así, emocionales, porque nos permite prestar atención en las relaciones que son importantes en nuestras vidas y poder cumplir con nuestro compromiso hacia ellas, independientemente de lo que sintamos o no en un momento determinado. Pero antes del corte también mencionábamos que algo importante referente a esta virtud es el beneficio que experimenta la persona que procura adquirirla y desarrollarla en su vida. Porque tenemos la idea de que lo más cómodo, lo más fácil y hasta lo más práctico, pues es más bien ser egoísta, centrarnos en nosotros mismos, mantener distancia frente a las necesidades de los demás, o en todo caso, pues las buscamos atender una vez que hemos procurado satisfacer las nuestras, pero sin caer en cuenta de que esa trampa del egoísmo termina siendo una trampa emocional, neurológica tremenda. ¿En qué sentido? Ya hemos también reflexionado en otras ocasiones que como venimos de otros, somos para otros. Entonces vamos en contra de nuestra propia naturaleza cuando nos centramos egoístamente en nosotros mismos. También aquí vamos a hacer una excepción, vamos a plantear una salvedad. O sea, también es importante centrarnos en nosotros mismos cuando se trate de llevar a la práctica lo que el doctor Stephen Covey llamaba su séptimo hábito, es decir, afilar la sierra. Él decía, tenemos que dedicarnos tiempo para descansar, para recuperarnos, para renovar nuestras fuerzas, para centrarnos en nuestro crecimiento interior, espiritual, físico, en nuestro desarrollo personal.
Y en ese sentido, sí hay que estar también al pendiente de nosotros. Pero es un estar al pendiente de nosotros, no buscando nuestro propio beneficio a costa del de los demás, sino todo lo contrario. Estamos al pendiente de nosotros porque queremos seguirnos dando a los demás, y para ello hemos entendido que necesitamos mantenernos en las mejores condiciones posibles, tanto física como mental y espiritualmente hablando, y también financieramente hablando. Y entonces, en ese buscar estar bien yo, la razón por la que busco estar bien yo no es para mí mismo, sino para seguir prestando servicio a los demás, para seguir siendo útil en la experiencia de vida de los demás. Pero no solo por un tema de congruencia personal con la naturaleza que nos caracteriza a los seres humanos, sino también porque hay un beneficio muy importante y muy poderoso. La persona que se da generosamente a los demás y es por lo tanto una persona que no está dándole vueltas a sus problemas, a sus carencias, a sus caprichos, y esa persona va desarrollando algo que es fundamental para el progreso personal. No lo digo solo yo, lo dicen muchos autores, que es el tema de la libertad interior, la independencia interior. ¿En qué consiste esa libertad y esa independencia interior? Bueno, en primer término, en que justamente dejamos de ser presa de nuestras pasiones, de nuestros estados anímicos, dejamos de sufrir esa experiencia volátil y voluble de nuestras emociones, dejamos de ser susceptibles a los cambios en las circunstancias o en nuestras condiciones de vida, y en esa libertad interior vamos logrando pues también esa paz interior, esa confianza interior, esa seguridad personal que es tan fundamental, tan necesaria para lograr nuestro progreso personal y no depender de las circunstancias. Siempre dependeremos de otras personas porque no somos autosuficientes en el sentido más literal y extenso del término. O sea, siempre necesitaremos de los demás porque no podemos saberlo todo, porque no podemos practicarlo todo, porque no tenemos tiempo para todo. Entonces sí necesitamos de que otros nos presten competentemente y en los términos de nuestra reflexión de hoy, generosamente, nos presten servicio para poder completar nuestras vidas y progresar en ellas. Pero eso no significa que necesitemos que los demás nos echen porras o estén bien con nosotros o estén contentos o estén en la misma sintonía que nosotros para nosotros seguir avanzando a lo largo de nuestra propia vida. En eso se presenta y se manifiesta el mayor beneficio de la libertad interior, en que no necesitamos de los estados anímicos de los demás, de que sean favorables, de que sean positivos, de que nos respalden, de que nos apoyen, de que nos apapachen, para que podamos seguir progresando en nuestras vidas. No, en ese sentido sí nos podemos bastar a nosotros mismos para que, gracias a esa generosidad, nuestra determinación, que ya dijimos que está emparentada con ella, se vaya desarrollando y podamos depender solamente de nuestra determinación para sacar las cosas adelante. Si otras personas nos acompañan en el proceso, bienvenidas, maravilloso, espectacular, pero si no nos acompaña nadie en el proceso, pues no pasa nada, de todas maneras lo llevaremos a cabo porque contamos con esa determinación. Y no podemos desarrollar la determinación a plenitud si no buscamos también a la par desarrollar la generosidad. Y la generosidad implica que nos salgamos de nosotros mismos, que salgamos de nuestros problemas, que salgamos de nuestros caprichos, que salgamos de nuestras carencias, para estar al pendiente de las necesidades de los demás. Ojo, ser generoso, ser generosa, no significa ni implica que uno esté resolviéndole la vida a los demás. No significa que uno esté haciéndole favores a todo mundo de manera incondicional. No, tampoco podemos caer en esa caricatura de la entrega, de la generosidad, en la que lamentablemente muchas personas han caído, ¿no? Y piensan que porque le resuelven sus caprichos a los demás, o les hacen sus tareas a los demás, o entran al quite en todo lo que los demás no quieren hacer, piensan que están trascendiendo y que se están desarrollando y que se están realizando. No, lo único que están haciendo es ponerse en una situación sumisa
deplorable, indignante, que lejos de contribuir a su progreso personal y no se diga al progreso de sus relaciones, pues no hace más que denigrarlas como personas y pues también generar en las relaciones experiencias de pérdida. Y como bien señalara el mismo doctor Stephen Covey, siempre que en una relación una de las partes pierde, terminan perdiendo todas las partes con el tiempo. Bueno, pues no se trata de eso la generosidad. O sea, yo no voy a prestarle servicio a alguien que esté en condiciones de realizar su tarea, ¿no? O sea, no voy a salir al quite de alguien que por pereza, por negligencia, por descuido, por falta de compromiso, pues no se ocupe de sus actividades. Eso no es la generosidad, esa es una sumisión tonta, ¿no? Bastante, pues no sé, inútil, que lo único que hace es volver a la otra persona o a las otras personas pues más a unos auténticos inútiles. O sea, yo no estoy prestando un servicio cuando estoy supliendo a alguien que podría hacerse cargo por sí mismo de esa situación o de esa tarea. No, yo estoy prestando un servicio cuando realmente estoy haciendo algo por alguien que esa persona no se encuentra en condiciones de hacerlo por sí misma. Ojo, solo así podemos hablar de un servicio real y generoso. Cuando la otra persona realmente no puede hacerse cargo. Cuando la otra persona o cualquier persona no puede hacerse cargo de algo que yo sí puedo y que es algo fundamental, algo valioso, algo importante para la otra persona, entonces ahí es donde entra la generosidad. ¿Sí? Pero no estoy siendo generoso realmente si estoy supliendo a la otra persona, estoy siendo cómplice y estoy deformando a la otra persona, ¿no? Si estamos hablando de un hijo, por ejemplo, y me pongo a hacerle la tarea escolar, pues estoy haciendo de mi hijo un verdadero inútil. ¿Por qué? Porque se trata de estar haciendo con él la tarea, pero no estarle haciendo la tarea, que es muy distinto. O cuando yo, pues no sé, me ocupo en el trabajo de una tarea que no me corresponde, que le corresponde a otra persona, y esa persona puede hacerla, pero se hace pato, como decimos también en nuestro país, y se hace la oxisa y se desentiende, y entonces yo, por querer quedar bien con el jefe o por alguna malentendida idea religiosa, digo, no, yo tengo que hacerlo porque yo tengo que dar más de mí, y yo escuché en un programa de radio que la generosidad es fundamental para la libertad interior. Sí, pero a ver, detente, no en esos términos, no en ese contexto y no bajo esas circunstancias, porque lo único que estoy fomentando es el agandalle de la otra persona, el egoísmo de la otra persona. Es decir, también la generosidad me puede llevar a ser exigente con los demás, ¿no? Y eso implica generosidad. ¿Por qué? Porque pues tendré que sobreponerme a lo que siento, ¿no? Me siento gacho cuando le exijo a alguien, porque no es padre, porque le hago sufrir, porque tensiono la relación, y pues ni modo, aunque yo sienta gacho, aunque la otra persona sufra, tengo que exigirle, y también ese es un acto de generosidad. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en mi propio bienestar, que finalmente es como podríamos plantear la generosidad. La generosidad me lleva a dar más de lo que en justicia tengo que dar, pero también a darlo a pesar de cómo me sienta, inclusive a costa de mi propio bienestar. Eso sí es generosidad, y eso sí es importante que desarrollemos para enriquecer nuestras relaciones, pero también para ayudarles a los otros a que crezcan y a que den lo mejor de sí mismos. Sin lugar a dudas importante, profundo, y yo me atrevería a decir un tema urgente, el de la generosidad, porque justamente pues en ese egoísmo colectivo, por llamarle de alguna manera, pues todos vamos siendo tarde o temprano víctimas de la falta de generosidad de otras personas. Si queremos revertir eso, pues necesitamos empezar a desarrollar nuestra propia generosidad, lo cual nos lleva al punto final de nuestra reflexión, justamente a cómo puedo adquirir y desarrollar la generosidad en mi vida, habiendo partido ya de la base de que nos conviene ser generosos porque aumentamos nuestro rendimiento profesionalmente, porque enriquecemos nuestras relaciones, porque desarrollamos libertad interior, que es fundamental para vivir en paz, para vivir satisfechos, para vivir contentos. Bueno, ¿cómo logro esa generosidad?
Bueno, lo primero que necesito plantearme para desarrollar la generosidad es dejar de quejarme y dejar de justificarme. Porque es justamente la queja, las excusas, ese buscar hacernos los oxisos, lo que nos lleva a desarrollar esa profunda egocentricidad, ese pensar en nosotros mismos antes que en los demás, y que nos encierra en esa cárcel mental y emocional que nos lleva a lo contrario a la trascendencia, que es la inmanencia, es decir, al estar nada más centrándonos en nosotros mismos. Entonces, dejar de quejarme, dejar de justificarme y plantearme cumplir con lo que me corresponde sin excusas, sin retrasos, es un primer paso que necesito lograr para alcanzar la generosidad. ¿Por qué? Porque gracias a dejar de quejarme y dejar de retrasar las cosas y aplicarme en lo que me corresponde hacer, desarrollo la determinación, que ya dijimos que está emparentada, es hermana de la virtud de la generosidad. Ya que logré durante cierto tiempo dejar de quejarme, dejar de justificarme, dejar de retrasar lo que me corresponde hacer, el siguiente paso es empezar a prestar atención a la situación de los demás. O sea, la generosidad exige primero que nada que yo detecte las necesidades de los demás sin que tengan que externármelas, sin que tengan que pedírmelas. Y para eso necesito desarrollar mi capacidad de prestar atención a los demás, de poder leer su situación desde su cuerpo, desde sus gestos, desde su rostro. Si una persona la detecto cansada, pues ayudarle a la realización de una tarea. Si una persona la detecto enferma, pues proponerle algún tipo de alivio o acompañarla al médico. Si estamos hablando de lo que sea, una persona que se ve triste, pues dejar que se desahogue con nosotros. Eso, en otras palabras, que se llama ordinariamente empatía. O sea, ya que dejé de quejarme, ya que dejé de justificarme, ya que me planteo prestarle atención a los demás, lo siguiente es generar empatía, desarrollar empatía, y para solidarizarme con la situación de los demás y buscar formas de poder ayudarles, insisto, sin suplirles, porque no hay que seguir cayendo en ese error. Antes de continuar, quiero agradecer la llamada ahora de Socorro Gudiño. Nos dice saludos al señor Mares y como siempre el tema muy interesante. Gracias Socorro, gracias por seguirnos. Y a Elsa Guerra, que también nos dice saludos al maestro Mares desde la colonia El Mirador. Gracias Elsa y saludos a todos los que nos escuchen allá en El Mirador. Bueno, pues entonces la generosidad requiere que yo esté dispuesto a dejar de quejarme, dejar de postergar las cosas, hacer lo que me corresponde, hacerlo bien, independientemente de cómo me sienta, prestar atención a los demás, a cómo están, no esperar a que me pidan algo, anticiparme y luego pues ser capaz de ayudarles en una necesidad particular si está en nuestras manos. Si no, con el mero apoyo, el mero respaldo, el mero aliento, pues ya estamos prestando un gran servicio. Y ojo, la generosidad pues implica salirnos uno de nuestras propias necesidades, requerimientos, caprichos. Número 2, salirnos de nuestro estado de ánimo, trascenderlo para hacer bien lo que nos corresponde. Y número 3, pues empáticamente ponernos en la sintonía de los requerimientos que puedan tener los demás, sabiendo que el gran beneficio que obtendré de hacerlo no va a ser la correspondencia de la otra parte, porque reitero, a veces no la obtendremos, ¿no? Digo, a veces no nos agradecerán los favores, a veces ni siquiera los van a valorar, no importa. El gran beneficio es interno, es esa experiencia de libertad interior que nos hace autónomos, nos hace libres de las experiencias emocionales, de las circunstancias, de las condiciones en las que nos podamos encontrar en un momento dado, y eso se traduce a una gran satisfacción y paz interiores. Entonces la generosidad no tiene que ser correspondida para que nos genere un beneficio interior que es profundo y que vale la pena definitivamente. Ni qué decir del efecto multiplicador que tiene a la larga el que seamos generosos. ¿Por qué? Por la ley de la cosecha, ¿no? Y por la ley de los procesos. Finalmente la naturaleza se encargará de generar ese efecto multiplicador
porque de lo que carecemos, de lo que adolecemos en nuestros días, no solo es de personas responsables, sino también de personas generosas, que sí existen. Yo estoy convencido de que este mundo sigue girando gracias a esas personas que en el anonimato, aunque no salgan en los medios, aunque no sean conocidos por los demás, pues siguen siendo personas generosas, y estoy convencido que la generosidad es lo que sigue haciendo posible que este mundo, a pesar de sus miserias, a pesar de sus carencias, siga girando. Pues bueno, hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias como siempre a ustedes por su amable atención, por su interés, y gracias a Fabiola Hengel en los controles, en la producción, y a Rubén Zurita en los controles en esta ocasión. Saludos al Chilo, esperemos que se recupere pronto, y gracias por acompañarnos. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.